no hay 401k huérfano, porque ese 401k tiene un dueño, Correcto. está en un patrono y obviamente se sabe quién es el papá y quién es la mamá de ese 401k. Así que en realidad no hay 401k huérfano. ¿Tú no crees que este término, verdad? Si ya tú lo estás describiendo que no hay tal cosa, así, no es un término que suena más alarmista para que las personas que quizás no tienen mucha educación o que desconocen de lo que es 401k, porque tú puedes ser un duro en presupuesto, un duro en otras cosas, administrativamente o empresario, pero lo que es, o sea, el 401k es un tema súper especializado y pues muchas veces a los profesionales se les hace difícil transmitir el conocimiento. Nosotros sabemos que tú a lo mejor te separaste del empleo, pero tú puedes seguir entrando a la cuenta, tú puedes seguir cambiando las inversiones. ¿Me entiendes? Tú no has perdido en realidad control del plan. Bienvenido a Retiro de Estilo, un lugar donde te hablamos con la verdad, sobre todo con transparencia y sobre todo buscando siempre el propósito de lo que es tu meta, de lo que es tu bienestar financiero. Aquí estoy hoy con mi compañero Rody Caraballo y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es sumamente caliente, Rody. ¿Es así? Vamos a estar hablando hoy de lo que es 401k huérfano. Pero eso existe. Pues yo creo que es más falta, ¿verdad?, de educación de parte de muchas veces de las personas, las compañías que llevan esa información, que muchas veces hablan poco técnico, porque tú puedes dejar una cuenta, ¿verdad?, y no necesariamente es que esté huérfana. Así que hoy vamos a estar hablando de eso, de que si realmente existe tal cosa como un 401k huérfano, que probablemente si en algún momento alguien le dio en las redes sociales algo financiero, te tienen que haber salido como 55 campañas, pero masivas, de lo que es un 401k huérfano. O sea, sí. Pero ya lo vamos a discutir. Lo vamos a estar discutiendo hoy, así que no te pierdas este episodio porque va a estar caliente. Vamos a hablar, ¿verdad?, sobre los roles que a veces uno tiene que tener como individuo para que uno debe tener control de lo que es tu plan de retiro, ¿verdad? Y sobre los factores que pueden afectar el que uno se sienta como que es huérfano, ¿verdad? Como tal cosa como es huérfano. Así que yo creo que para comenzar podemos definir realmente por qué la gente piensa que es huérfano. Rody, ¿qué tú me puedes decir que la gente pueda pensar, mira, este 401k es huérfano por tal cosa? Bueno, la primera razón es porque hay gente repitiendo eso en los medios. Esa es la primera razón. ¿Y sobre todo en dónde, dijiste? En los medios. En los medios. Repitiendo que hay 401k huérfanos. Y en mi opinión, no hay 401k huérfanos, porque ese 401k tiene un dueño, Correcto. está en un patrono y obviamente se sabe quién es el papá y quién es la mamá de ese 401k. Así que en realidad no hay 401k huérfano. Que tú no estés participando actualmente del plan como empleado de la institución o del patrono es otra cosa. Ahora que tú dices eso, ¿tú no crees que este término, ¿verdad?, si ya tú lo estás describiendo que no hay tal cosa, así, no es un término que suena más alarmista para que las personas que quizás no tienen mucha educación o que desconocen de lo que es 401k, porque tú puedes ser un duro en presupuesto, un duro en otras cosas, administrativamente o empresario, pero lo que es, o sea, el 401k es un tema súper especializado y pues muchas veces a los profesionales se les hace difícil transmitir el conocimiento porque se ve muy técnico. ¿Tú crees que ¿verdad?, en esa línea, esa retórica de que el 401k es huérfano es un término más alarmista para llevar a las personas ¿verdad?, a tomar algún tipo de acción por miedo? Sí, definitivamente. Es más alarmista que otra cosa, porque vuelvo y te repito, la realidad es que no está huérfano. Nosotros sabemos que tú a lo mejor te separaste del empleo, pero tú puedes seguir entrando a la cuenta, tú puedes seguir cambiando las inversiones. ¿Me entiendes? Tú no has perdido en realidad control del plan. Definitivo. Lo que a veces yo digo es por qué la gente, yo creo que radica todo en, por ejemplo, si yo te voy y te visito a tu compañía y te empiezo a hablar un montón de cosas,
a nivel técnico y al final me voy, ¿verdad? Porque típicamente esta gente no aclara muchas dudas. Si tú quieres algún tipo de servicio, pues tienes que llamar allá a servicio y van a seguir las instrucciones que tú les digas. Te pueden decir que si tienes penalidad, no tienes penalidad en retirar, si vas a dejar de aportar, si no, pero en cuanto a cómo maximizar tu 401k o tu 401k, no necesariamente, porque ya eso incurre en asesoría y ese tipo de cosas. Es muy diferente a lo que nosotros hacemos. Pero yo creo que ese miedo está en el desconocimiento que si tú dejas la cuenta hoy en día sin tocarla, ¿verdad? Y todo lo que vamos a hablar aquí es puramente educativo. Si usted quiere buscar asesoría, usted busca un profesional y sobre todo, ¿verdad? Estamos para aprender aquí. Así que sigo con esa línea y es que cuando nosotros damos las charlas, principalmente yo busco que la persona entienda la plataforma, lo que está haciendo, porque siente que cualquier botón significa que va a perder dinero. O sea, ellos sienten que si le doy aquí me va a bajar 300 pesos mi balance porque metí la pata. Entonces, ese desconocimiento y del costo del trabajo que le ha llegado a tener esa persona, ya sea que tenga 10,000 pesos a que tengan 300,000 pesos, pues la realidad es que al final es puro desconocimiento. Porque si yo sé manejar mi plan de retiro y como tú bien dices, o sea, ahí hay, número uno, está la compañía consultora, ¿verdad? Si es una compañía independiente, hay una compañía consultora y está la plataforma per se que tú usas para entrar, ¿verdad? Porque hay compañías, ¿verdad? Que se dedican full al plan y está el empleado de esa compañía que te da el servicio del plan. Pero hay variantes en este tipo de, ¿verdad? De industria. Pero sobre todo, si esa persona no entiende ese plan, pues lo primero es que una vez yo me fui, lo primero que va a pensar es que yo no entiendo, no sé qué está pasando con mi dinero, si sube o si baja. Y entonces por eso es que él se siente que está huérfano. Porque el 401k sigue teniendo, los fondos los siguen administrando y eso tiene un fee. Todos los años tienen un fee. So que está la presencia de una administración ahí. Más adicional, el servicio que te da el proveedor de si tienes alguna duda con las reglas del plan. Porque no todos dan la asesoría uno a uno. ¿Verdad? Que eso es algo que nos caracteriza a nosotros como tal. Así que eso puede afectar la manera en que planifica su retiro una persona. Definitivo. Yo pienso que sí, porque obviamente, aparte de que te crean el miedo de que está huérfano, de que tienes que obligado moverlo o sacarlo de ahí, que eso no es un default, ¿verdad? Eso no es un obligatorio. Eso va a depender de la situación del individuo. Si hace falta o no hace falta moverlo. Por eso es que tienes que tener a alguien que te pueda dirigir. Porque automáticamente moverlo porque tú no estás en el patrono va a depender de un montón de factores. ¿Qué factores para que las personas se puedan identificar, ¿verdad? Porque, como tú dices, si yo soy una persona que tengo 35 años, ¿verdad? Y vamos a dar los dos factores que son más típicos para que tú quizás te puedas identificar con alguno de ellos. Típicamente, o yo soy una persona de 35 años, me quedé sin empleo por alguna razón, o me fui porque me ofrecieron otra oportunidad de empleo, pero ese otro lugar de empleo no tiene 401k. Y entonces, ¿qué hago con mi 401k? Que según las redes sociales dicen que es huérfano, ¿verdad? Pues yo le tengo que decir a esa persona que a los 35 años, lo menos que debe de pensar es en el 401k que dejó atrás, porque le quedan, o sea, como poco, 25 años trabajando. Exacto. 25 años si es que quieres ser una persona productiva en la comunidad. Porque si tú quieres ser de los que a los 50 quieres estar viendo Netflix en tu casa, pues ya eso es algo diferente, ¿verdad? Porque hay que definir una cosa aquí. O sea, el retiro, hay uno malentendido de lo que es un retiro. El retiro es que a tu disposición tú digas, pues ya yo no quiero trabajar de esta forma, yo quiero hacerlo a mi manera. Quizás en vez de trabajar lunes a viernes, pues puedo trabajar 2 días a la semana, puedo trabajar 3, puedo coger un día y darle 12 horas y de repente no trabajar en 2, part-time. O sea,
hay muchas definiciones para retiro. Cada cual lo define. Cada cual lo define, por eso se llama retiro a tu estilo. ¿Ok? Así que dentro de lo que esa decisión de la persona de 35 años debe considerar que el mercado, por lo menos en el S&P 500, ¿verdad? Que es un fondo, yo creo que es el más famoso, de lo que más se habla incluso en el mercado y en las noticias. En los últimos 40 años, ese fondo, si tú estés pendiente o no estés pendiente, ese fondo ha rendido un promedio de un 11% en los últimos 40 años. Y de esos 40 años, solamente 7 han estado en negativo. Que es importante. Yo no estoy diciendo que eso siempre va para arriba, ¿verdad? Esa parte es importante. De los 40 años, han habido años que han cerrado en negativo, que son 7. O sea, tú me estás diciendo que si yo, por decir, yo hubiese puesto $1,000 hace 40 años, hoy, si se me hubiese olvidado y no me hubiese acordado, hoy yo hubiese tenido muchísimo más dinero sin hacer nada. ¿Por qué? Porque el dinero trabaja para ti y el mercado siempre hay fluctuaciones. Y una de las cosas que nosotros siempre explicamos en la charla es, en la empresa que tú estés, en lo que tú hagas, tú no todos los días haces el mismo volumen de trabajo. No todos los días tienes el mismo volumen de trabajo. Por eso es que hay fluctuaciones. Pero al final de año, ¿qué es lo que uno busca? Pues que esa aguja esté arriba. Si empezamos aquí, pues que esté aquí arriba. Aunque en el transcurso pues haya volatilidad. Y eso es la naturaleza de los negocios. Ningún negocio, ningún dueño de negocio te va a decir que vende lo mismo todos los días. Es el que te diga eso, pues realmente te está mintiendo. Y ese factor de esa persona de 35 años debe tener conciencia que es un momento de que es para crecer el dinero. Sí, tiene tiempo a su favor. Yo tuve el ejemplo, yo tuve una persona cliente que cambia de trabajo, el trabajo nuevo no tiene plan de retiro, la persona tiene como 190,000 pesos, 34 años, en ese plan de retiro, que tiene una buena cantidad por la edad que tiene. Yo le dije, déjalo ahí. Y la persona tiene cuenta gira conmigo, pero en realidad vale la pena a los 34 años mover toda esa cantidad en una cuenta gira, que la gira que le trabajo es más conservadora que el plan de retiro. Dije, no, déjalo ahí, porque tienes tiempo. Si tú toleras ese riesgo que vas a tener, aunque no estés participando en el plan, porque no le vas a estar poniendo dinero al plan de retiro, pero los fondos van a seguir trabajando, ese crecimiento está ahí, sí, vas a tener las fluctuaciones del mercado, pero vas a tener las mismas fluctuaciones. Que no te vas a poder aprovechar aportando en unas bajas del mercado. Sí, claro. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero como quieras, vas a tener exposición al mercado y crecimiento a largo plazo. Porque estás hablando de 34 años. Correcto. Si una persona de 60 que me dice que se va a retirar en 3 o 4 años, ya eso es otra conversación. Ese es el punto. Eso es otra conversación. Ese es el otro escenario, ¿verdad? Si yo tengo una persona, ¿verdad? Ya hablamos de la persona de 34 años que es joven. Ahora bien, si yo una persona que tengo 60 años y ya sea que me despidieron o que renuncié o que me retiré, prácticamente son más o menos las mismas opciones. Si yo, por decir, si yo me quedé sin empleo y el otro patrono me moví, otro patrono tiene 401k, pues puedo hacer rollover, no pasa nada. Pero si no, ¿verdad? Si es que yo continúo trabajando, va a depender de lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Porque hay varios escenarios, como decía mi compañero Roddy, que tú puedes decidir qué hacer. Si quieres, por ejemplo, hay instrumentos que te dicen, te voy a garantizar, por ejemplo, tienes 60 y aunque tú te vayas para otra compañía, estás trabajando, tienes 60 años, y hay instrumentos que te dicen, yo te voy a garantizar un incremento anual de 6 o 7% y a la edad que tú decidas retirarte, pues te voy a dar una pensión de por vida. Y eso hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque ya cuando tú estás en 60 años, en los portfolios que hay disponibles, típicamente en los 401k, no hay una diversificación significativa para que tú tengas los dos mundos. Que tengas buenos rendimientos y que sea conservador. No existe tal cosa. Entonces, tienes que saber que si te quieres quedar, ¿verdad?, en la expectativa del 401k, pues si te pones conservador, pues vas a tener maybe un rendimiento de un 4 o un 5%. Y eso es más o menos el promedio
que pudieses tener, ¿verdad? No es que vas, pudieses tener, ¿verdad? Y eso, pues adicional, le tienes que añadir que puede haber volatilidad como quiera. Porque, ¿verdad? Aunque sea conservador, ese principal, ese balance no es garantizado, siempre va a haber fluctuación. Y esa es la conversación que hay que tener con la persona de qué, de la tolerancia de riesgo que estaban mencionando. Tolerancia de riesgo y el tiempo que te falta para lo que tú estás llamando retiro, ¿verdad? Si yo estoy llamando retiro que voy a dejar de trabajar full, o voy a reducirlo, voy a depender o no de eso que acumulé el 401k, porque alguien se puede ir y decir, no, mira, es que yo tengo otra pensión, o yo cogí seguro social, etcétera. Pues la realidad es que a lo mejor, pues, no necesito ese dinero, pero si lo necesito, pues entonces hay que hacer otro análisis. Ah, sí, ese dinero yo lo voy a utilizar en 1 o 2 años. Ok, pues entonces, pues ya sabemos que estamos bien cerquita de usar ese dinero y a lo mejor el approach, ¿verdad? La manera que lo vamos a trabajar es distinta a alguien que tiene 34 años. Correcto. Ya ahí realmente tiene que haber una conversación de qué es lo que la persona desea hacer. Y en base, por eso es que cuando tú entras a una conversación con una persona, en meterle miedo, ya tú le estás trastocando lo que quizás ella quisiera hacer. Sí. Porque ella desconoce. Y es como yo a veces cuando hablo con los profesionales, dueños de negocios, por ejemplo, ya sea doctores, terapistas físicos, quiroprácticos, ya sea un técnico de aire, sea un plomero, lo que sea. Y me van a dar un servicio. Típicamente uno tiene miedo porque uno desconoce el tema. O sea, y a mí me da gracia porque cuando yo hablo con estos profesionales que a la hora de invertir y diversificar, ellos sienten un poco de miedo porque desconocen del tema. Y yo le digo, usted se ha puesto en mi posición cuando usted me va a dar un servicio a mí. Si es doctor que me va, por ejemplo, un dentista. No, son root canales, te hacemos un hoyito ahí, después y es bien facilito, eso no tienes que tener miedo, ¿verdad? O sea, y es un proceso que para una persona que es el que lo está pasando es difícil y que después es súper bueno, chévere, se te curó eso, estás ready, puedes comer tostones como loco y no pasa nada. Pero tenemos que llevar a las personas a que simplemente se pongan en la posición de que existen riesgos siempre en todo lo que hacemos y que no basemos, ¿verdad? Las decisiones necesariamente en el miedo, sino en lo que nosotros deseamos pasar en el retiro. Sí, que es lo que tú quieres alcanzar y basado en lo que tú quieres alcanzar, se hace el roadmap. Eso es lo que va a determinar cómo lo vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer, que sea apto a tu tolerancia de riesgo y alcanzar esa meta específica. Y obviamente hay alternativas, tú sabes, el mero hecho de tú separarte del patrono y decir que el 401k está huérfano, no, pues hay alternativas. Hay momentos que hace sentido moverlo y hacer un rollover si tienes 401k en tu trabajo nuevo, si tienes otro trabajo. Una de las cosas que también a veces yo le digo a la persona, verifica si el plan nuevo acepta las transferencias, ese es uno, y número 2, si permite préstamo. Porque obviamente en ese sentido, asumiendo que el peor de los escenarios, pues mira, cuando tú lo juntes, ese dinero, pues quizás, dependiendo, ¿verdad? El plan. Claro, todo si el plan lo permite, ¿verdad? Es bien importante que aclarar. No podemos ser tan específicos porque la realidad es que va a depender del diseño del plan. Correcto. Pero asumiendo que el plan quizá permite préstamos y tú lo juntas, pues a lo mejor pudiera acceder a ese dinero a través de préstamos si tuviese una emergencia, ¿me entiendes? No, oye. Que no va a pasar cuando ya el 401k no es parte de... Tú no participas de ese 401k en el trabajo. Correcto. O sea, hay varias reglas que son mientras tú estás activo. Exacto. Como hay una regla que una vez te separa, pues sí, no aplica. Los financial hardship, los préstamos, las distribuciones. O sea, hay ciertas cosas que mientras tú estás activo con el patrono. Y eso es bien importante. Ahora bien, quería preguntarte... Si esta persona, tu cliente, tiene 34 años, tiene $190,000 y esto es simplemente cómo tú lo harías, yo te voy a decir cómo yo lo haría, qué yo le diría a esa persona. Y de repente tiene otro empleado, vamos a suponer que se movió, otro empleo, perdón, pero ese empleo le brinda 401k. Siendo tan joven,
siendo tan joven, conociendo las reglas de Puerto Rico, tú le dirías que hiciera rollover o lo dejaría ese acá y que empiece este 401k desde cero, aportándole. O sea, ¿qué tú harías en ese aspecto? Bueno. Si quieres, yo te doy mi opinión, porque te estoy sorprendiendo con la pregunta. Y después... Yo sé por dónde vas. La realidad es que si los dejas separados, eventualmente puede acceder, si llega a los 60, a los 15,000 en cada plan. Si lo juntas, no va a pasar eso. Correcto. Por eso es que yo lo escogí a él, porque el tipo sabe. Porque, o sea, por eso digo que siempre usted busque un asesor que lo ponga usted primero. Sobre todas las cosas, aquí en Puerto Rico, los planes de retiro cualificados, los quillos para personas, ¿verdad? Dueños de negocio, cuenta propia, ese tipo de cosas. Y los planes 401k son planes de retiro que te permiten un beneficio contributivo dependiendo de la edad. Si tienes menos de 60 años, son $11,000 al año, libre de impuestos. Y si tienes más de 60 años, son $15,000, ¿verdad? Pero tienes que hacer un mínimo de 5 años. Tienes que hacer un mínimo de distribución, ¿verdad? Es acogerse una pensión prácticamente, se llaman pagos periódicos. Uh-huh. Esos pagos periódicos, mira, voy a recibir $500 al mes y tu balance tiene que cumplir con mínimo que tú puedas recibir esa cantidad por 5 años para que tú puedas obtener ese beneficio contributivo. Pues si tú tienes... Que eso no pasa en los planes de Estados Unidos. Definitivo. Eso es de aquí. Eso es aquí como el coquí. Así que en ese aspecto, si tú tienes esta persona que tiene 34 años, tienes a los 34 años, que hay veces que las personas tienen 34 años, tienen 0 en un 401k. Esta persona tiene 190,000, 100,000. Eso, sin tú aportarle más nada, en 25 años, con un 10%, un 7% en promedio de crecimiento, créame usted que esa cuenta va a estar sobre los $300,000. Sin tú aportarle más nada. Que a lo que voy es que esta persona, si comenzó en otro plan de retiro con otro patrono, puede comenzar desde cero y a largo plazo es una planificación financiera, no solamente de ingresos, sino de contribuciones, porque puedes tener $15,000 acá, $15,000 acá, porque el beneficio contributivo es por cada plan de retiro que tú tengas. Uh-huh. O sea, tú puedes tener 5 planes de retiro y si los 5 los tienes bien fondeados, tú puedes distribuir por ahí para abajo y tienes... De cada uno. A cada uno le puedes sacar hasta $15,000. Libre de impuestos. O sea que si tú tienes 2 planes de retiro, vas a tener los 15,000 de un plan, más los 15,000 tienes $30,000 libre de impuestos, que definitivamente eso es otra cosa. Ya estamos entrando ahí más en estrategia, pero... Claro, pero hay que darle un poquito. Pero esa es la realidad del tipo de conversaciones que tú tienes que tener con alguien, que no simplemente es, vamos a moverlo, porque lo peor es cuando yo escucho que dice, porque eso está a merced del mercado y puedes perder. Y cuando tú estás participando, ¿no estaba igual? Correcto. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay entrando chavo y no estás comprando barato. ¿Está bien? Sí. Sí. Pero es lo mismo. Exactamente. O sea, es malo cuando me fui al trabajo, pero era bueno cuando estaba en el trabajo. Esto requiere una conversación. Tú no te puedes dejar llevar simplemente porque alguien te dijo, te fuiste del trabajo y así que moverlo. Y otra cosa que me gustaría aclarar, a veces la gente dice, sí, vamos a hacer un rollover, una anualidad. Tú no haces rollover una anualidad. Ajá, definitivo. Tú puedes hacer un rollover una IRA. Correcto. ¿Qué tiene esa IRA adentro? Correcto. Es otra cosa. Puede tener fondos, puede tener una anualidad, pero tú no haces un rollover una anualidad. Correcto. Sí, no, definitivo. Yo creo que es bien importante que entiendan las personas también que a la hora de hacer rollover tienen que explicarle que es tratado de manera diferente que un 401k. Sí, la percepción de Hacienda de no solo del contrato que te pone la institución, ¿verdad? Porque hay instituciones que te ponen contratos, que te ponen penalidades si tú retiras el dinero antes de que se vence el contrato y todo eso, ¿verdad? Que están las reglas de la institución, que eso es una cosa. Uh-huh. Y otras son las reglas de Hacienda. Y otras son las reglas de Hacienda, ¿verdad? Que Hacienda de por sí, vamos a suponer que no vamos a hablar ni de los beneficios contributivos que estamos hablando actualmente. Vamos a suponer que el 401k no tiene ningún beneficio contributivo. Pues ya el 401k, las distribuciones per se del 401k, tienen un % de contribución fijo. Si tú haces una distribución, ponle que
las reglas del plan te lo permitan y tú puedas hacer distribuciones parciales, pues típicamente esa contribución viene con un 10% de contribución definitivo. Tú no ni preguntas. Eso te va a llegar a ti la cantidad con el descuento del 10%. Y si tú pides el lump sum, que es la cantidad completa, ¿verdad? Que orientamos a la gente que no haga eso, pero Hacienda se te queda con el 20%. ¿Ok? No es una penalidad, señores. Es que no has pagado taxes. Ese dinero nunca pagó contribuciones. ¿Ok? So que eso es se llama una tasa preferencial. Un 10 o un 20, eso es lo que te toca, no hay más nada. A diferencia de una IRA que se considera como ingreso ordinario. Y ese ingreso ordinario, toda distribución que tú hagas, ¿verdad? Como ingreso ordinario, se te va a sumar. Si, por ejemplo, tú trabajabas y ganaste 30,000 y te distribuiste 10,000 de la IRA, pues tu tabla contributiva va a ser de... ¿verdad? Si tenías 30,000... Va a depender, sí. Va a depender de... O sea, se te suman los 30 y los 10. ¿Ok? Esos 30 y esos 10,000 se te suman y entonces tu tabla contributiva va a ir acorde a los 40 porque se te va a sumar lo que te distribuiste de la IRA. Así que en ese punto siempre es bien importante. Y adicional, si tú tienes préstamo y si tú haces un rollover, ¿verdad? Prácticamente cuando tú te vas del trabajo, te hacen para que pagues ese préstamo, ¿verdad? Porque si no, pues cae en default. Y lo que hacen es a la hora de tú distribuir el dinero, pues te descuentan eso del balance. Y esa cantidad se te va a considerar como ingreso ordinario también. Como una distribución. Como una distribución dentro de como si te hubieses distribuido del plan. Sí. La realidad es que, redondeando, no hay 401k huérfano. Esa es la realidad, no los hay, porque tú tienes control, tú puedes contactar a la institución, tú puedes contactar al patrono. Si ya tú lo manejabas, tú puedes seguir entrando a la cuenta, ¿verdad? Y estamos asumiendo que en los planes, la mayoría, planes modernos, pues tú tienes la aplicación, tú tienes acceso en la aplicación, entrando en internet en tu computadora. Para manejarlo, tú puedes seguir entrando a cambiar las inversiones, etcétera. Que no puedes contribuir, no puedes hacer aportaciones. Mira, porque no eres partícipe de ese patrono. Por el resto lo puedes manejar y tú seguir teniendo control. Así que no está huérfano, es la realidad. Sí, no, yo creo que al fin y al cabo, si usted se siente así, ¿verdad? Busca un asesor de confianza que le pueda asistir en entender más el plan. Y al final usted vea si lo quiere dejar ahí o no. Porque como nosotros hemos hablado aquí, todo se basa principalmente en las edades más avanzadas de 55 plus. Es en el individuo. O sea, no te puedo decir todas las ocasiones. Sí, hay que moverlo. Va a depender. Así que si tu cuenta de 401k, usted siente que está huérfana, pero sepa que no está huérfana. Que es importante que usted entre a la cuenta, que lea los fondos, usted puede ir a las inversiones, no va a pasar nada, no va a perder el dinero. O sea, sobre todas las cosas, para que usted haga una transacción, le va a pedir como 3 confirmaciones para que sepa lo que está haciendo. O sea, pero a la hora de usted ver el historial de cada inversión, usted va a poder ver, a veces tiene hasta los últimos 10 años y usted va a poder ver cuánto ha rendido esos fondos. Si las personas que están detrás de la compañía, que están dando el servicio y son diligentes y tienen una política de inversión, las políticas de inversión se hicieron para tú monitorear los fondos y cuando ese fondo no está cumpliendo con lo que uno busca en un plan de retiro, que tengan buenos rendimientos, que sean consistentes, que no hayan cambios en la persona que maneja el fondo. O sea, hay una serie de bullet points donde, por ejemplo, el manager tiene que velar que cuando haya un downturn en el mercado, pues que sea lo menos posible. Que cuando haya una subida, pues que sea lo mejor posible. O sea, todas esas cosas, tiene que haber una política de inversión. Si la compañía donde usted está no tiene esa política de inversión, pues eso es algo, ¿verdad?, que usted debe evaluar. Pero realmente nosotros como tal, yo le hablo en carácter de como nosotros lo hacemos, pues, ¿sabes? Nosotros estamos encima de eso y monitoreamos trimestralmente y mensualmente monitoreamos otras cosas. Así que quítese eso de la mente. Entienda que debe involucrarse un poquito más en el proceso para que se sienta que usted tiene el control. Eso es parte. Si no sabe, llámanos
escríbanos y le ayudamos, le educamos. Nosotros por educar no cobramos nada, ¿sabes? Porque al final y al cabo, si usted está bien y si a usted le va bien, eventualmente pues lo va a seguir diciendo, mira, escucha a esos muchachos porque hablan, ¿verdad? La verdad, o pues, lo que están diciendo me dio resultados. Así que es importante, ¿verdad?, terminar este podcast con que, sobre todas las cosas, no nos dejemos llevar por el aspecto emocional, ¿verdad? Porque que es difícil. Que es difícil. Por eso es que típicamente debemos dejar que otra persona maneje el capital, porque si nosotros no tenemos la capacidad de manejar nuestras emociones, pues podemos cometer esos errores de vender o de hacer otras cosas que no necesariamente van acorde a nuestro plan. ¿Ok? Así que espero que les haya gustado mucho. Recuerden que no hay tal cosa como 401k huérfano. Eso no existe. Y si usted le dicen eso de antemano y en anuncios, ya sabe que usted lo que quiere es levantar emociones que no necesariamente son las mejores para que usted tome la decisión correcta en base a su plan. Eso es correcto. Así que estamos, yo creo que con eso estamos ready hoy. ¿Cómo no? La información compartida en este podcast es solo con fines educativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o fiscal. Por favor, consulta con un profesional calificado para evaluar tu situación personal.